Comenzamos agenda informativa en la mañana de hoy y tenemos con nosotros pues una persona que hacía mucho tiempo que no veíamos por nuestros estudios y que nos ha dado gusto tenerla hoy con nosotros. Se trata de Eivisa Melián. Muy buenos días, bienvenida a Agua Cabra. Buenos días y gracias por invitarnos y por a todos los televidentes por prestar esta atención. Bueno, seguramente que muchos como nosotros nos estarán preguntando, ¿pero dónde ha estado Eivisa Melián todo este tiempo? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues ya podrán ver por aquí en esta mesa donde estamos nosotras el trabajo que ha hecho Eivisa durante todo este tiempo, que ha estado un poco desaparecida de los medios de comunicación. Sí, he estado igual escribiendo y perfeccionando. Yo creo que además llegó un momento en que no sabía si me iba a volver a presentar, de esto que muchas veces la familia pues no quiere que uno se vuelva a presentar y empiezan las dudas, y yo creo que siempre dije que me presentaría si podía aportar algo a la política, porque la política es como una asociación de vecinos, realmente es un trabajo, no es un trabajo, digamos que tú en un momento determinado de tu vida tienes tu profesión y decides implicarte en la política porque tú entiendes que puedes mejorar las cosas, ¿no? Entonces en esta legislatura me planteé el de si seguir o no seguir y si realmente podía aportar algo. Yo creo que fue también estos libros nacen desde esa perspectiva, ¿no? De adquirir nuevos conocimientos a través de la web, a través de las redes sociales y después poder aplicarlos a la opción pública o a la función pública, ¿no? ¿Y cómo te decides de ponerte ahí delante del ordenador, me imagino, a escribir? Bueno, un poquito la iniciativa nació en la legislatura pasada. Yo, como todos recordarán, fui concejal de turismo y tuvimos la suerte de ganar el premio a la mejor gestión turística municipal a nivel nacional. Entonces había una serie de medios de comunicación que eran los que otorgaban el premio, se entregó en el Hotel Ritz en Madrid y de aquí desde agradecer a toda aquella gente que nos apoyó en su momento. Entonces nació un poquito desde esa perspectiva, hubo una propuesta de unos blogs de que si quería participar, colaborar escribiendo en esos blogs acerca de turismo, que es a lo que yo me he dedicado siempre. Entonces en ese determinado momento pues dije que sí, empecé a escribir de turismo y demás, de agencia de viajes, de cómo veía el sector y un poquito plasmar la experiencia que había tenido tanto como directora de agencia de viajes como en el sector privado como en el sector público, la experiencia relatarla a través de escrito y que pudieran ayudar de otra forma. Pues empecé desde ahí, desde el punto de vista netamente turístico. Gané, por cierto, también un premio, no sé si ustedes lo conocen, hay una revista que es del sector turístico que se llama Hosteltour, que tiene un rotativo. Bueno, pues ellos hacen unos foros muy amenos donde colaboran diferentes profesionales del sector turístico a nivel nacional. Es una de las revistas más importantes a nivel nacional desde el sector turístico. Y entonces me presenté, hice un artículo y me presenté a un concurso y gané el premio Crónicas de la revista Hosteltour, y esto pues te animó a seguir escribiendo y a seguir introduciéndome en el mundo de las redes sociales. Al final, al principio, desde luego que para mí era todo nuevo, tanto escribir en un blog como en las redes sociales, y poco a poco fue un aprendizaje. Bueno, pues después me vino la iniciativa, me propusieron que si quería escribir en un blog que se llama el-liberalismo.com, desde el punto de vista político y desde el punto de vista liberal. Nosotros siempre, y lo defendimos de la Concejalía de Turismo, que uno de los grandes males que aquejan a la administración pública es el gran intervencionismo, y siempre lo comentamos fuera de antena, que muchas veces nuestra isla o no mejora o no avanza porque se quiere dirigir todo desde arriba, cuando es la empresa privada que genera la riqueza y el empleo. Pues bueno, en el liberalismo, el-medio liberalismo.com, pues intentamos plasmar esa idea de que el intervencionismo siempre es malo. Desde el punto de vista turístico, uno de los grandes ejemplos de los males que ha habido en Canarias por el intervencionismo, siempre pongo de ejemplo el tema de las directrices de Canarias. Se quiso regular el sector turístico, las directrices al final lo que hicieron fue que un terreno que valía X automáticamente se duplicara ahí, se especulara con el terreno, se intentó decir que aquello venía para mejorar la calidad del turismo. Siguieron viniendo los mismos turistas a Canarias, lo único que antes se quedaban en hoteles, en apartamentos, y de esos apartamentos pasaron a hoteles de 4 estrellas al mismo precio y dejaron fuera de mercado toda la planta hotelera, como podemos ver en Costa Calma, como podemos ver en Caleta de Fuste, primera y segunda fase, como podemos ver en Corralejo, o como podemos ver en Nuevo Horizonte, pero no solo en Fuerteventura, en muchísimas zonas turísticas de Canarias, ¿no? Hay un escritor liberal, Frédéric Bastiat,
que hace un par de siglos escribió un pequeño ensayo que se dice lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y que al final el intervencionismo siempre lo que genera es, aunque se haga con la mejor intención, al final lo que genera es una desviación, porque es la empresa privada, es la intervención y la interactuación entre las personas libres lo que genera realmente riqueza. Bueno, pues desde toda esa perspectiva y toda esta teoría es lo que se plasma en el-liberalismo.com. Después también colaboré con otros medios de comunicación, como es el Periódico Liberal, como es Valencia Opinión Revista. Y a partir de ahí nació la iniciativa de recopilar todo lo que escribía en diferentes sitios, recopilarlo en mi blog personal, ibisamilian.com. Recopilar todos los artículos que había escrito en 4 ensayos, como son la relación de Sorolla con los liberales de su época, una incipiente aproximación al liberalismo, mi personal visión de la industria turística, la comunicación política del siglo XXI. Y después una novela más que profundiza sobre la situación política en España, cómo se ha desvirtuado considerablemente y qué es lo que hay que hacer para mejorarla, que es Historias de un pueblo. Si se acercan al blog, no solo pueden acceder a esos libros, lo pueden comprar en papel, adquirir por los costes de impresión en papel, pero lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Era una de las cosas que te iba a preguntar, que cómo podíamos adquirir por cualquiera de los ensayos o esa Historia de un pueblo para que el que nos está escuchando o viendo pueda la idea, leerlo. Yo creo que de internet y de las redes sociales, que cualquier persona pueda llegar, podemos compartir información gratuitamente, ¿no? Entonces nace de esa perspectiva. Si tienen la tableta o el ebook reader, pues podrán descargarlo gratuitamente y leerlo. Y si no, si lo prefieren, yo por ejemplo todavía se dice que yo tengo 30 y tanto, soy inmigrante digital, yo prefiero el papel. O sea que también lo pueden adquirir impreso en papel de una o de otra forma. Y sobre todo el de la comunicación política del siglo XXI es un máster que terminé el año pasado sobre comunicación política, porque yo creo que algo muy importante, aparte de las ideas que uno tenga, hay que saber transmitirla y tienes que buscar la forma para que tu mensaje llegue a la gente. Después lo podrán aceptar o no lo podrán aceptar, pero tienes que buscar ese canal de vía de comunicación con el ciudadano. Pues desde eso hice un máster en comunicación política y empresarial, y ese trabajo, ese proyecto quedó plasmado en el ensayo de la comunicación política del siglo XXI. Y desde luego yo recomiendo Historias de un pueblo, que es una novela, es de una serie de personajes, les ocurren unas situaciones bastante rocambolescas en un pueblo ficticio de la comunidad castellano-manchega. Están bastante desencantados de la vida pública y de la vida política, sufren realmente en su carne propia lo que es el intervencionismo, ¿no? Y a veces presuntamente lo que se rumorea de la política, y se preguntan si esa desvirtuación que ellos ven de su ayuntamiento se ocurre solo en ese pueblo o ocurre también a nivel nacional. Entonces los personajes se van dando cuenta que eso que les ocurre a ellos es debido a nuestro sistema político, debido a nuestra historia que hemos tenido de 200 años de muy efímeros periodos de democracia, digamos en principio el Estado liberal de derecho, después el Estado democrático de derecho, el Estado actual democrático y social de derecho, y ven como hay unos periodos muy efímeros, casi todos son dictaduras, y al final siempre hay enfrentamientos entre unas partes y otras que no dejan resurgir la democracia y la libertad en España, ¿no? Y como una de las peores partes la llevan los ayuntamientos, y la raíz del mal está quizás en que tenemos un sistema muy distinto al resto de países, como pueden ser Estados Unidos, Australia o Noruega, donde ellos tienen una figura que se llama el City Manager, donde no hay casi alcaldes, sino hay un gestor que dirige el ayuntamiento, que tiene que tener conocimientos tanto jurídicos como económicos, que se elige además por un periodo distinto al que se eligen los concejales o el alcalde. Si los políticos se eligen por 4 años, a él se le elige por 6 años. Se tiene que, además de su mandato, tiene que estar decidido por las 3/4 partes del pleno, y esto para evitar que haya connivencia política con cualquier organización o formación. Y digamos que la labor tanto del alcalde como de los concejales queda circunscrita lo que es al pleno y una labor legislativa, como puede ser el Parlamento. Entonces se ha demostrado que en estos países al final se desarrollan mucho los planes de gestión, y además cualquier desviación la suelen aminorar mucho con este sistema. Sin embargo, en España tenemos un sistema completamente distinto, que es el Strommayer, donde el alcalde es el que decide, y todas las personas somos un mundo. Además, decía los liberales que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe todavía más, ¿no?
Entonces lo que se ha tratado siempre es de dividir y diluir esos poderes para que de haber unos poderes que controlen a otro para que nadie pueda estar por encima de los demás. Y en España, como decimos, tenemos la figura del Strong Mayor, donde hay un alcalde que puede decidir casi todas las cosas por decreto en el pleno, donde tiene el voto de calidad. Hay ayuntamientos en España donde incluso los presupuestos se han aprobado un año sí y otro también con el voto de calidad del alcalde, donde las cuestiones de confianza es imposible plantearla, donde el gobierno se queda en minoría o cambian 2 o 3 veces durante la legislatura y no se puede ni siquiera pedir la disolución de un ayuntamiento, ¿no? Porque tiene que pasar por un pleno del gobierno, mandarse a que el ministerio, a que a nivel central lo verifiquen si se puede o no se puede, o sea que... Cuestiones que ha hecho que el ciudadano pues se desencante, ¿no? Se desencante y diga que los políticos pues al final es un gran problema de nuestro país. Claro, es que si yo digo que como políticos, y vuelvo a reiterar lo que comentaba al principio, si yo misma me planteaba si volverme a presentar o no volverme a presentar y si valía la pena, ¿no? Y si realmente podías aportar algo, porque uno se presenta para trabajar y para cambiar las cosas, desde luego que no por estar, porque si no uno vuelve a la empresa privada y ya está. Pues si uno se plantea eso y llega en un momento a decir que también, oye, pues está cansado, que no ve que evolucionan las cosas, que no avanzan las cosas, me imagino desde luego y comprendo perfectamente los ciudadanos, ¿no? Lo que yo creo que también hay que ser optimista, o pienso que hay que ser optimista en estos temas. Vamos a ver, nuestro sistema democrático, llevamos una democracia, nuestra constitución actual se aprobó en 1978, veníamos, como decía, y eso lo explica el libro, desde la primera constitución, habla desde cuando se aprueba la primera constitución a la actual, de que teníamos un sistema o teníamos una historia bastante convulsa, que al final la constitución de 1978 lo que intentó fue un poco cerrar heridas y que todo el mundo se uniera y siguiera hacia adelante. Pero bueno, han pasado 30 años, 30 y tantos años, ya nuestra democracia es madura y hay que empezar a plantearse cuáles son los problemas de nuestro sistema y cómo hay que mejorarlo, y por eso no pasa nada, ¿no? Muchas veces se echa de menos en España, en otros países como pueden ser Estados Unidos o países de Latinoamérica o países europeos, donde hay debates completos sobre esto, donde hay think tank que sacan propuestas y debates, oye, lo podemos analizar, tú podrás tener una opinión, yo podré tener otra, pero por lo menos debatirle. Pero es que en España casi está uno, y casi cuando se saca un tema de esto es que todo el mundo se tira los trastos a la cabeza, pero al final en argumentos hay pocos. Y no, yo creo que esto no se trata ni del partido X, ni del partido Y, ni del partido Z, ¿no? De que hay deficiencias, de que cada vez la fractura entre los gobernantes y gobernados es más grande y que desde luego que hay que atajar este problema, porque si no llegará algún momento en que nadie vote. De todas formas, el otro día me decía un señor en Facebook, me comentaba que ellos proponen, son una organización que se ha movilizado a nivel nacional, y ellos proponían la abstención. Y decían que bueno, que la abstención era válida porque así todo el mundo entendía que nuestro sistema no funcionaba y que nos decantaríamos por cambiarlo. Yo le decía a él que yo lo dudaba, porque recordemos la participación que hubo en las elecciones europeas. Y al final, sí, el debate fue 3 días y ya está. Recordemos la participación que hubo cuando la votación del Estatuto de Cataluña, y es legítimo y está aprobado y haya continuado, ¿no? O sea que al final los que no quieren que se cambie en el sistema, yo creo que si no votan de... Yo creo que realmente no sé para poder cambiar lo que hay es necesario que se vaya al contrario, claro, en masas a votar, sea por el partido que sea, pero que se vaya a esa cita con las urnas que hay justamente pues dentro de poco, el 22 de mayo. Y que la gente participe, porque muchas veces por todos estos problemas la gente se desilusiona, se vuelve a sus profesiones, se vuelve a la empresa privada, y entonces sí que no va a cambiar nada. Yo creo que lo bueno es que la gente participe, que se presenten por la organización o por la ideología que ellos más quieran, pero que realmente participen en el sistema. De todas formas, también habla el libro de uno de los males que aquejan a España, que al final, después de la dictadura de Franco, de 40 años de dictadura, se quiso dar preponderancia a los partidos políticos porque anteriormente no existían partidos políticos, y que eso al final se ha desvirtuado en una partidocracia en que no eligen los ciudadanos, al final son los partidos los que imponen a X, a Y o a Z. Hay unas listas bloqueadas que además benefician el bipartidismo,
se dice que para beneficiar el multipartidismo y que cualquier organización pueda llegar a gobernar, que eso es al final la democracia, ¿no? Cualquier persona que quiera presentarse, que pueda acceder a las cotas de poder o los cargos de gobierno. Pues en España casi es imposible porque tenemos un sistema que lo que beneficia es el bipartidismo o el voto útil. Yo soy del partido X, pero como yo sé que no tiene probabilidades de gobernar, pues le voto ahí porque yo sé que va a salir, aunque no me represente. O en el caso de Canarias, ¿no? Donde en las elecciones pasadas 150.000 votos se quedaron sin representación. O lo injusto que es, por ejemplo, en este caso, yo no soy de Izquierda Unida, pero lo injusto que es que Izquierda Unida haya tenido tanta representación a nivel nacional, si lo sumamos en cómputo global, y después otros partidos con menos votantes hayan tenido más escaños dentro del Congreso. Es un sistema injusto, ¿no? Lo de las listas bloqueadas y cerradas, que al final tú no puedes elegir a quien quiera. Lo que decíamos también de que para que se entienda el multipartidismo hay que ir a la doble vuelta, y que al final lo que estamos viendo es que dice en la Constitución que el mandato es representativo y no imperativo, pero bueno, la verdad que son muchas cosas las que hay que cambiar, sí. Pero a veces no solo disciplina de partido, sino son intereses que tengan los partidos políticos, sí, para cambiar, claro, o no esa legislación, ¿no? Si determinados núcleos, que no lo estoy diciendo, vamos a suponer, yo creo que en esa novela se ha llevado los extremos y no estábamos diciendo ni que sea tan negro ni muchísimo menos, ¿no? Lo que planteaba con ella era que intentar una reflexión, pero para mí misma yo creo que ha sido también un camino de aprendizaje personal. Que está claro que no lo quieran cambiar, pero si al final todos nos damos la vuelta, miramos para hacia otro lado y no nos involucramos, es que tampoco van a funcionar, ¿no? Y decimos, bueno, es que esto ni me va ni me viene. No, sí, porque cuanto más intervencionismo haya en España, cuanto más se tomen determinadas iniciativas, al final eso perjudica a la empresa, y lo estamos viendo como unas decisiones u otras pueden beneficiar la economía de este país o pueden perjudicarla, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos nos tenemos que implicar, porque de una u otra forma, si no, al final va a repercutir en nuestra situación. ¿Has tenido que buscar mucha documentación para hacer Historia de un pueblo? Sí, además hay una bibliografía que yo recomiendo que la gente no solo lea esta novela, sino también la bibliografía, y dentro de la bibliografía he buscado no solo libros o documentos gráficos de una ideología, sino también de la opuesta. Yo creo que para que haya diferencia y para que haya contraste. Se narra no solo la situación de un pueblo, es una novela, unos personajes ficticios, y como esos personajes ficticios le suceden, la verdad, que a los pobres bastantes cosas en ese pueblo, y sino también es una novela histórica que narra de la primera Constitución, la de 1812, qué pasó durante ese periodo, cuáles fueron las constituciones siguientes, la de la primera, qué pasó durante el periodo de la Primera República, durante la Segunda República, durante la Restauración y durante la Transición. Y cuando llegué a la Transición intenté buscar no solo documentos o libros de una tendencia, sino también de la total opuesta, que además que tenían teorías, la verdad, que bastante. Entonces yo invito a todo el mundo a que se lea esa bibliografía, tanto si comparten una opinión como si comparten otra, ¿no? Yo creo que es bueno muchas veces conocer los lados opuestos de una visión. ¿Trabajando ya en algún otro libro? Sí. ¿O? Imagino, porque con tanto que han escrito, digo, seguramente ya está preparando otro. Lo he tenido porque imagino que a lo mejor una vez que se empieza, ya empieza el gusanillo a seguir. Lo he tenido que aparcar ahora por las elecciones, pero sí, se llama La Hermandad de Doña Blanca. Y narra la etapa anterior, también es una novela histórica, fue de una noble, antes de constituirse, de unificarse lo que es Aragón y Castilla, las guerras que hubieron entre hermanos y de esa constitución, y narra a partir de lo que le acontece a una noble francesa de la Casa de los Borbón, que viene a España, se intenta casar con Pedro I de Castilla, él la repudia y la va encerrando en diferentes sitios de España, ¿no? Entonces a partir de ahí voy a intentar llevar esta parte, habla de una visión liberal en España, de la visión desde el punto de vista de Ortega y Gasset, de Goya, que fueron también grandes liberales españoles. Después de la Restauración, tanto de la parte de Cánovas como de Sagasta, de Adolfo Suárez, que también su pensamiento fue liberal. Entonces este libro lo que intenta narrar es los liberales que hubieron con anterioridad, porque todo el mundo piensa que el liberalismo nace con la Revolución Francesa, y no, y ya antes,
a su manera hubieron ya movimientos liberales. Yo creo que una de las grandes escuelas de pensamiento de España fue la escuela de Salamanca, con los escolásticos, donde de ahí cómo es posible que en España, donde se nutre la escuela austriaca de economía y se nutren otros grandes pensadores internacionales, al final todos han llegado a desarrollar un gran liberalismo y en España no terminó de cuajar. Y además es curioso, el término liberal se acuña en España con la Constitución de 1812. Los primeros liberales y los más avanzados fueron también la escuela de Salamanca. Cuando la conquista, ellos abogaban por los derechos humanos de los indígenas en Latinoamérica. Y cómo es posible que después no se haya desarrollado. Entonces lo dejaré para después de las elecciones para profundizar. De todas formas, digamos que no solo para exponer lo que yo pienso, sino también es una forma de aprender, y además aprender a través de las redes sociales. Yo lo que hago es voy escribiendo capítulo por capítulo y lo voy colgando en mi blog y se van editando en otros medios de comunicación. Y entonces la gente siempre es algo abierto, porque la gente te va aportando datos y por ejemplo, cuando estaba escribiendo el de una incipiente aproximación al liberalismo, habla de Hayek, de Mises, de diferentes autores liberales, y después de repente se acerca gente y te dice, oye, ¿por qué no escribes, por ejemplo, de un gran pensador español actual como es Xavier Sala y Martín, que es incluso era directivo con Laporta en el Club Barcelona y es catedrático de la Universidad de Columbia? ¿Por qué no escribe sobre él? Además tiene un interesantísimo trabajo de cómo el libre mercado beneficia a los países, por ejemplo, como en Asia, en China, desde luego que no respetan los derechos humanos y no es en ningún caso la democracia, pero como que han intentado liberalizar lo que es la economía, o en otros países se han desarrollado muchísimo más, como puede ser en África, que todavía hay un intervencionismo extremo, ¿no? Y cómo se ven las diferencias. Pues es algo abierto, algo que la gente te va aportando. Incluso en este que estoy escribiendo, que llevo muy poquitos capítulos de la Hermandad de Llambranca, como digo, ha habido gente que se ha acercado y que te ha propuesto. En el de comunicación política incluso hubo un profesor que estaba dando un curso en la universidad y me pidió que si podía compartir con sus alumnos pues los trabajos que estaba escribiendo, y la verdad es que es muy enriquecedor, porque es algo, tú vas como aprendiz, ¿no? Realmente tú estás escribiendo, pero tú también estás aprendiendo, y de repente alguien te dice, pues mira, pues yo creo que esta sería la mejor forma, la mejor visión. Y desde luego que las redes sociales te permiten colaborar con muchísima gente. Vives en un sitio privilegiado como es Canarias o como es Fuerteventura, y te permite relacionarte con muchísima gente. Como digo, yo suelo escribir en un periódico de Valencia, Valencia Opinión, y en el periódico Liberal, donde escribe gente de Madrid, de Cataluña, de Andalucía. De otra forma, si no fuera a través de los medios de comunicación, internet, no lo podría hacer. Bueno, me imagino que tu faceta de escritora no te haya apartado tampoco de las cosas que suceden en Antigua, porque tú sigues siendo concejala de Antigua, aunque en la oposición. Sigo siendo concejala de Antigua en la oposición, sí. Lo que pasa es que lo de Antigua al final parece como el cuento de... No sé si ustedes han visto una película, El Día de la Marmota se llamaba, que siempre sucede. Bueno, el protagonista se levantaba un día y otro día y otro día, y siempre pasaba lo mismo. Y además, si nos cansa a nosotros, ya me imagino el ciudadano, el tema de la playa del Castillo, el tema de no sé qué, que no sale. Me decía una vez un señor, dice, mira, es que la playa del Castillo, digo, mira, yo entiendo, es mi opinión personal, que no va a salir por esto, por esto, por esto y por esto. Y me decía, no me cuentes rollo. Y decía, pero mira, no es rollo, es que la normativa creo que es así y que desde este punto de vista no podría salir. Y cuando salgo de la reunión, el hombre todo acalorado, digo, mira, yo no lo veo, y yo creo que también un voto en un pleno es algo muy responsable, y cuando alguien no entiende algo o no vota algo, o votar en contra, desde luego abstenerse. Entonces, desde este punto de vista, porque no lo entendía, me abstuve. Entonces, cuando salí de la reunión le dije, digo, mira, pero esto tiene fácil solución, el tiempo es el que da o quita la razón, y ojalá me equivoque, porque yo creo que es un proyecto muy importante para la zona. Eso fue en el 2008, 2009, 2010, 2011, y la playa todavía no está, lamentablemente. La playa del Castillo, que es esa asignatura pendiente del municipio de Antigua. De todas formas, lo de escribir sobre turismo o escribir sobre el sistema político que pueda haber en un ayuntamiento, que yo creo que es muy importante conocer la burocracia interna de una administración pública para después poder poner en práctica las diferentes políticas. Yo creo que también es un aprendizaje para poder aportar, exactamente, y poder aportar algo más al ciudadano, porque si al final siempre le ofreces lo mismo, pues no vas a avanzar como sociedad, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar todo el día aprendiendo cosas nuevas,
acabas todo el día reciclándose como político, como persona o como profesional, ni si no, no avanzas y no puedes aportar nada nuevo. Imagino que has continuado pues ejerciendo tu labor de oposición, ¿no? De fiscalizando lo que es el grupo de gobierno. Lo que pasa es que en Antigua está complicado, cuando la mayoría son decretos y cuando la mayoría es complicado. Y además yo creo que este libro se lo recomiendo a todo el mundo, y de Antigua y de otros municipios, que lo lean, que es una crítica dura al sistema. A lo mejor muchos dirán, ¿y por qué no escribe de Antigua? ¿Eh? ¿Por qué no escribe de Antigua? No, porque además quiero decirlo porque hay gente que ha leído el libro y me ha dicho, pero estás hablando, no estoy hablando de un sitio concreto, no estoy hablando ni de X, ni de Y, ni de Z, estoy hablando de una situación que le pueda pasar a cualquiera y que cualquiera en España se puede sentir identificada. Además tengo que decir una anécdota que me pasó cuando estaba escribiendo los capítulos. Hubo gente que se acercaba y me decía, pues a mí en tal sitio me pasó lo mismo. Es más, hubo un concejal de la península que se acercó y me comentó que si podía escribir un libro de su pueblo, de lo que a él le había pasado. Además una situación, la verdad que bastante grave. No se puede porque ellos han planteado una denuncia, está en proceso judicial, y mientras no haya una aclaración sobre qué es lo que ha pasado o lo que no ha pasado, no se puede escribir nada sobre ese pueblo, ¿no? Pero para que vean que era un concejal de la península, personas de la península que no tenían nada que ver ni con Canarias y se sentían identificados. Cualquiera, yo creo que se puede sentir identificado con su ayuntamiento en Navarra, en Galicia, en Andalucía o en la Conchinchina, ¿no? Bueno, pues como decía, te pensaste en dejar la política, el abandonar, pero imagino que tu pueblo pues se ha tirado más y, no, mira, y a continuar, ¿no? A tirar del carro. Al final yo creo que nadie es imprescindible, y yo lo planteé en un momento determinado, después de la moción de censura, de un gobierno donde hay casi la mitad de los votos que en la oposición, donde hay mantenido por dos tránsfugas, pues llegó un momento en esa crítica para el sistema, te planteas, oye, pero verdaderamente puedo aportar algo, se pueden mejorar las cosas. Cuando yo entré en política, yo no estaba, y siempre lo he comentado, yo no estaba adscrita a ninguna formación política, y se plantea la iniciativa de decir, oye, pues puedes llevar las riendas de la concejalía y plasmar realmente tu aportación de la empresa privada a la concejalía de turismo. Y por eso entré en política, porque entré para trabajar. Si a mí me llegan a decir todo lo demás, quizás me lo hubiese pensado en aquel momento. Pero cuando tú ves que quieres avanzar y te encuentras con un muro y otro muro y otro muro, pues a veces te planteas el que si merece la pena y si puedes realmente hacer algo, ¿no? Porque cuando tú tienes propuestas y las haces públicas a tu electorado, o las haces públicas a tus ciudadanos, tú realmente vas con ese condicionante. Y si no las puedes hacer, también tienes que ser sincero contigo mismo y decir en un momento, pues, miren, no creo que las pueda hacer. Nosotros, te digo, desde el punto de vista de la Concejalía de Turismo, siempre estuvimos muy orgullosos porque en solo 2 años hicimos todo lo que teníamos pensado, lo hicimos, que era un plan estratégico, cosa que en muchos sitios no se ha hecho todavía. Nosotros abogamos por los consorcios mixtos, es decir, la mínima intervención en un sector tan prioritario como es el sector turístico, la mínima intervención pública, contar con el empresariado, que es el que está en la base y el que sabe día a día qué es lo que está pasando. Y más lo comento, nosotros venimos del sector privado, del de agencia de viajes, un sector que ha evolucionado muchísimo, y uno se da cuenta cuando está trabajando que en 6 meses, 1 mes, 2 meses que te quedes fuera, te quedas desfasado porque se agrupan todos los turoperadores, porque hay nueva tecnología, tienes que estar automáticamente reciclando. Imagínese gente que llevan sus despachos de políticos no sé cuántos años, pues no puede estar a la vanguardia, no puede estar al día. Además hay una teoría japonesa que se llama el Genba Kaizen, que esta teoría lo que comenta es que realmente el que sabe lo que está pasando es el que está en la base, y ellos abogan por unas infraestructuras diáfanas y que estoy todos los días visualizando qué es lo que está comentando. Sabrá muchísimo más el recepcionista, el director, el comercial que está todo el día vendiendo que una persona que está en sus despachos. Entonces nosotros abogábamos por eso, un consorcio mixto, y además nosotros abogábamos por 50%, 50% y no más. Porque también donde la administración pública tiene un 51, un 75 y yo hago y decido lo que me da la real gana y tú vienes y yo te lo cuento, pues para eso me lo mandas por fax, decides tú lo que te da la real gana y no pierdes tiempo. Porque si nosotros como políticos muchas veces nos enfadamos... Y sería dinero que menos nos costaba a los ciudadanos, ¿no? Yo siempre lo digo, si nosotros muchas veces nos enfadamos o no lo vemos coherente cuando vamos a un pleno y se aprueba todo por decreto y vas a un pleno a que te cuenten lo que ya han decidido, que tú dices, bueno, no se paga mucho, en el caso de Antigua creo que son
30 euros lo que te pagan por ir a un pleno, pero se lo ahorra el ciudadano y las arcas. No me lo pagues, me lo mandas por fax, que yo ya me entero lo que tú ya decidiste y ya está. Pues yo me imagino desde el punto de la empresa privada, ¿no? Donde tú vas con todas las ilusiones a un órgano donde crees que las cosas van a funcionar y después alguien, un despacho X, decide lo que sea y simplemente te llevan allí para contarte las cosas. Pues yo no iría, me lo mandas por fax o por carta que ya me entero. Entonces nosotros abogábamos por eso y fue desde luego desde el primer momento lo pusimos. Lamentablemente después de esos 2 años pues se quitó todo y decíamos que de algo sirvió porque nos dieron un reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Yo creo que eso es importante y además siempre decíamos que las decisiones no las tomamos nosotros solos. Hubo ese plan estratégico que se hizo y además fue consensuado, fue a través de reuniones, no se hizo porque hubo un consultor que vino, pensó, ideó no sé qué sitio que iba a hacer eso, sino lo hizo con la base. Hubieron reuniones tanto con el sector público, con el sector privado, dentro del sector privado, con restauración, no me acuerdo con cuando hoteles. Vino el señor Dominic Biosca, ¿no? Exacto, y hizo un trabajo, bueno, las reuniones eran maratonianas, ¿no? Desde por la mañana, a lo mejor estaba aquí una semana y de por la mañana hasta las tantas de la noche, ¿no? Una tras otra, la gente súper implicada, firmaron además ese proyecto, pero lamentablemente es como todo, las letras no hacen nada. Si ese plan no se pone en práctica, no funciona de nada. Yo creo que lo más grave que oí en aquella época fue alguien que salió en un medio de comunicación y dijo que nadie nos tenía que venir a enseñar nada. Digo, Dios mío, decía Einstein que todos somos unos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos diferentes cosas. Cuando alguien cree que se lo sabe todo, mal va, ¿no? Bueno, ¿y qué te ha impulsado para no abandonar y seguir adelante y volver a presentarte en estas elecciones que vienen ahora? Como decíamos, mi familia no quería, pero sí es verdad que nosotros la otra vez tuvimos unos apoyos importantes y además después de todo lo que había pasado, yo creo que desde el punto de vista de responsabilidad que nos llevó en su momento a apoyar la lista más votada y quedarnos en la posición. Yo creo que si miramos en la historia política de Fuerteventura eso lo han hecho muy poco. Nosotros apoyamos la lista más votada, respetamos la voluntad popular y nos quedamos en la posición y no se nos cayeron los anillos, ni nos pasó absolutamente nada. Lamentablemente a los 37 días se rompió el primer gobierno y entramos por apoyar. Se transfugó una persona, hubo una moción de censura, al X meses se volvió a romper ese gobierno y entró otra formación a gobernar y aún así dijimos, oye, hay que dejar a gobernar a los que están, porque lo que tampoco se puede estar todos los días en los medios de comunicación, tiras y afloja, porque el municipio no avanza. Además, yo creo que sinceramente el que sacara un voto más es el que debería gobernar y los demás en la oposición, porque si no, no avanzan las instituciones, pero como decimos, lamentablemente nuestro sistema es el que es, y en base a ese punto de responsabilidad nos reunimos a finales del año pasado y decidimos que habíamos tenido muchísimas desilusiones y muchísimos desencantos, pero también había un grupo importante de personas que nos habían apoyado y por respeto a ellas yo creo que merece otra vez presentarnos e intentar cambiar las cosas, ¿no? Bueno, y se presenta... No sabemos si podremos, si llegaremos, si que sacaremos muchísima representación, poca representación, pero yo creo que lo que hay que ser es responsable en ese sentido, decir, oye, pues no, nos presentamos, no por Ibiza Melián, porque al final no hay liderazgo. Yo creo que los proyectos cuando salen adelante es cuando se unen muchas personas a ese proyecto, cada uno aporta su granito de arena y empuja para que salga, ¿no? Y yo creo que desde eso somos un equipo y tanto monta tanto, ¿no? Te presentas por las mismas siglas que en el 2007, pero con un acuerdo electoral con asambleas municipales de Fuerteventura. Nosotros la otra vez nos presentamos por la Plataforma Popular en Defensa de Antigua, nos volvemos a presentar por la Plataforma Popular en Defensa de Antigua, sí lo teníamos claro, que habíamos creado nuestra organización y que nos manteníamos ahí, pero también teníamos claro que hay que unir fuerzas, que muchas veces no se puede llegar a muchos sitios estando solo y que hay que unir fuerzas, y en base a esa unión de fuerzas y además que no queríamos fragmentar ni dividir el voto en Antigua, pues en base a eso hicimos una coalición electoral con la Asamblea Municipal de Fuerteventura. Y tenemos que decir que hubo un comentario hace 2 años, creo recordar, que intentamos ya reunificar la fragmentación del voto en Antigua. Vamos a ver, nosotros entendíamos que no lleva nada que cada partido saque 1 o 2 concejales y haya que tener un gobierno, una coalición para gobernar de 10 partidos, porque es imposible después llevar a cabo las políticas, porque pasa lo de esta legislatura, que se ha roto el gobierno muchísimas veces, que no hay una continuidad y demás. Entonces, en base a eso, nosotros entendíamos que había que unificar fuerzas en Antigua, independientemente de la ideología. Nosotros lo hemos dicho, nosotros no somos nacionalistas, pero también hay que primar los intereses de la isla, hay que primar los intereses del lugar sobre lo demás, apartar lo que nos diferencia y desde luego intentar unificar lo que nos realmente compartimos.
En base a eso lo intentamos con Coalición Canaria. Nunca en ningún momento, siempre se habló de una coalición electoral y además al final la discrepancia fue sobre el documento que había que firmar de la coalición electoral y por eso no salió. Nunca en ningún momento se habló de afiliaciones ni muchísimo menos, era la misma que ahora se firma con asambleas municipales de Fuerteventura, lamentablemente no salió, lo cual respetamos también a Coalición Canaria porque entendemos que cada organización es soberana y toma las decisiones que sus afiliados creen oportunas y desde luego desde ahí los respetamos y no pasó nada y mañana si tenemos que sentarnos volver a colaborar, nuestra responsabilidad nos llevará a colaborar con las distintas organizaciones, sea la que sea, porque yo creo que en política no hay nada personal, lo personal uno lo tiene con la familia y con los amigos y de lo que se trata en política es de anteponer los intereses del lugar o de la isla. Entonces no salió en aquel momento. A finales, como decimos, del 2010 es cuando nos planteamos, oye, pues por el apoyo que tuvimos la otra vez vamos a volvernos a presentarnos por respeto a esa gente. Vamos a volver a presentarnos y no podemos presentarnos solos porque está claro que hay que unificar fuerzas y no llegaríamos a otros sitios, no tendríamos ni ayuda, representación en el Cabildo, ni en el Parlamento y demás. Entonces, en base a eso se firma una coalición electoral con asambleas municipales de Fuerteventura, la firmamos con ellos, en donde ellos unificamos fuerzas en Antigua y nosotros extrapolamos el apoyo al Cabildo y al Parlamento con quien ellos firmen. Ellos han llegado a su vez con otra coalición electoral con Nueva Canaria, lo cual entendemos que independientemente de las diferencias ideológicas, es lógico si se quiere que entre una nueva fuerza en Canarias, lo que no puede ser es que 150.000 votos casi en las elecciones pasadas quedaran sin representación, porque sean lo que piense cada uno, tienen que tener su representación ahí, ¿no? Por eso decimos lo de tender a la segunda vuelta para que no haya nadie que se quede sin representación, no, está claro que independientemente de la ideología que defienda. Sí, hay que cambiarla, pero a mí lo que no me parece coherente es que se pida que se cambie en un sitio pero lo demás lo dejamos igual, no, que es igual de injusto en Canarias, también a nivel nacional y también en determinadas comunidades autónomas y que vemos siempre a la misma gente y además yo a lo mejor no comulgo ni con X, ni con Y, ni con Z, sino somos un grupo de personas que hemos unificado y queremos llegar. Mira, uno de los países más democráticos, donde más se consensuan las cosas, donde más participación hay es el sistema danés y el sistema danés tiende al multipartidismo, creo que hay hasta 12 partidos representados y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso lo da a la cultura democrática y el estar ahí. Ahora en Inglaterra hay una coalición entre conservadores y liberales y los liberales abogan por reformar el sistema y que no siempre sean los laboristas y los conservadores, sino que le den cabida a otras fuerzas nuevas, porque a lo mejor a mí como ciudadano no me representan estos partidos, sino me representa a otro partido y en democracia, mientras no sea por la fuerza, con el insulto o a través de otras formas, siempre sean formas democráticas, desde luego tiene cabida cualquier organización. Bueno, me imagino que ya tendrás al completo esa lista electoral. Sí, la cerramos la semana pasada, la terminamos de cerrar. Estamos ya para presentarla a la Junta Electoral de Zona. La verdad es que muy ilusionado, muy contento. Son 20 personas, 17 en la lista, porque Antigua sube de concejales y 3 suplentes. Y muy contento. ¿Te ha costado encontrar gente para ir en esa lista? Porque con tantos partidos como hay en Antigua, aunque ya pasa también en el resto de municipios, que han nacido muchos partidos políticos para estas elecciones. No, y además no solo que no nos ha costado, lo que sí es verdad es que muchas veces hay que hacer los encajes por la ley de paridad. Yo creo que lo que es triste es que te pongan una lista por ser mujer, por ser hombre y por no estar preparada, porque a lo mejor en nuestra lista hay más mujeres que hombres, tengo que decirlo. Y además los que teníamos que meter sí o sí eran los hombres, porque a lo mejor hubiésemos ido casi todas mujeres. Y al final eso es triste, ¿no? Que te pongan en un sitio porque eres mujer o eres hombre, pues no me parece. Me imagino que tendrá que llegar un día en que a lo mejor, digo, en el caso nuestro somos más mujeres que hombres y el encaje fue que teníamos que meter hombres para poder cumplir con la ley de paridad, pero no debería ser así, ¿no? Bueno, pues Ibiza, me gustaría tenerte en otra entrevista, pero ya no solo hablando de tus libros, aunque hemos hablado un poquito más también de política, te he aprovechado
Pues para hablar concretamente de tu candidatura al Ayuntamiento de Antigua y lo que va a ser tu programa electoral. Pues muchísimas gracias a todo el mundo que nos está viendo, a la gente de Antigua, y comentarles que cualquier cosa que quieran, los libros que pueden acceder a ellos, como decimos, tanto en papel o descargarlos gratuitamente a través del blog ibisamelian.com. Incluso en el blog podrán encontrar también un acceso a mi cuenta de Facebook, de Twitter y también a mi canal de YouTube. O sea, cuando esta entrevista la podemos seguir también en YouTube. Te has metido mucho también en las redes sociales, ¿no? Sí, y además porque una forma de trabajar, colaborar con otros sitios y además hemos tenido también contacto también a nivel político con organizaciones de otros lugares de España, lo cual ha sido muy enriquecedor y nos ha posibilitado ampliar perspectivas y además ver otra visión de las cosas distintas. Yo creo que eso es bueno, no solo a nivel, como decimos, de literatura o puede ser de redacción, sino también de otros enfoques y también desde otro punto de vista político, ¿no? De gente, por ejemplo, de otras comunidades autónomas que nos puedan decir cuáles son sus problemas allí y nosotros también valorarlos con lo que acontece aquí. O sea que cualquier persona, ya nadie nos puede decir, pues no te vi porque no estabas ahora a la televisión. No, ya está colgado en el canal de YouTube o en el blog y ya pueden acceder ahí. Además usted también tiene canal de YouTube, ¿no? Sí, exactamente. Pues Ibiza, un placer haberte tenido con nosotros aquí en Aguacara. Sabes que siempre eres bien recibida. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Por nosotros ponemos el punto final a la agenda informativa en el día de hoy. Esperamos que continúen con nuestra programación habitual de Radio Televisión Aguacabra y que